La fragilidad de la moralidad humana y la posibilidad de que las personas consideradas buenas puedan transformarse en agentes de crueldad han sido objeto de fascinación y análisis durante siglos. Este inquietante fenómeno, profundamente explorado en El efecto Lucifer de Philippe Zimbardo, plantea preguntas esenciales sobre la naturaleza humana, la influencia de las circunstancias y la delgada línea que separa el bien del mal. A través de una investigación minuciosa respaldada por ejemplos históricos y experimentos psicológicos emblemáticos, Zimbardo desmonta la idea de que las acciones malvadas son exclusivas de personas inherentemente malas, revelando que cualquiera, bajo las condiciones adecuadas, puede cruzar límites éticos. La base de esta reflexión se encuentra en el concepto del efecto Lucifer, un término acuñado por Zimbardo para describir el proceso mediante el cual un individuo moralmente íntegro puede convertirse en alguien capaz de cometer atrocidades. Inspirado por el relato bíblico de Lucifer, un ángel que cayó en desgracia y se convirtió en Satanás, este concepto destaca que la transformación no es el resultado de una maldad innata, sino de un cúmulo de influencias externas y dinámicas situacionales. En el centro de esta hipótesis está la idea de que el entorno puede moldear profundamente el comportamiento humano, erosionando las barreras morales que normalmente regulan nuestras acciones. Uno de los ejemplos más perturbadores y esclarecedores es el famoso experimento de la prisión de Stanford, dirigido por el propio Zimbardo en 1971. En este estudio, un grupo de estudiantes universitarios fue asignado aleatoriamente a roles de prisioneros y guardias dentro de una prisión simulada. Lo que comenzó como un ejercicio psicológico rápidamente se convirtió en un microcosmos de abuso y deshumanización. Los guardias, amparados por su posición de poder y la anonimidad proporcionada por sus uniformes y gafas de sol reflectantes, adoptaron comportamientos cada vez más autoritarios y sádicos, mientras que los prisioneros mostraban signos de estrés extremo, desesperación e incluso sumisión total. La rapidez con la que se desarrollaron estas dinámicas destructivas sorprendió incluso a Zimbardo, quien admitió que él mismo fue arrastrado por el rol de supervisor de la prisión. Este experimento, que tuvo que ser interrumpido después de solo 6 días, mostró de manera contundente cómo las estructuras de poder y las circunstancias pueden deshumanizar tanto a quienes ejercen el control como a quienes están sometidos. El experimento de Milgram, realizado en la década de 1960 por Stanley Milgram, complementa y amplía esta inquietante revelación. Diseñado para investigar hasta qué punto las personas obedecerían órdenes que contradecían sus valores morales, el estudio encontró que un alarmante porcentaje de participantes estaba dispuesto a administrar descargas eléctricas aparentemente letales a un desconocido bajo la dirección de una figura de autoridad. Este resultado evidenció que la obediencia ciega no era un fenómeno aislado, sino una tendencia universal que trascendía culturas, géneros y edades. Ambos experimentos subrayan cómo los factores contextuales pueden ejercer una poderosa influencia sobre nuestras decisiones. Entre estos factores destacan la deshumanización del otro, que permite percibir a las víctimas como menos humanas y, por lo tanto, menos merecedoras de empatía. La presión social, que puede alentar la conformidad incluso en contra de los principios individuales. Y la delegación de responsabilidad, que ocurre cuando las personas sienten que sus acciones están justificadas por las órdenes de una autoridad superior. Estas dinámicas no solo son aplicables a entornos experimentales, sino que también se manifiestan en contextos reales, como crímenes de guerra, genocidios y abusos institucionales. El impacto de estos hallazgos va más allá de la academia. Zimbardo argumenta que comprender cómo operan estas fuerzas no solo nos ayuda a explicar comportamientos atroces, sino que también nos brinda herramientas para resistirlas. La reflexión sobre el efecto Lucifer tiene implicaciones éticas y sociales profundas. ¿Qué responsabilidad tenemos como individuos para cuestionar las órdenes injustas? ¿Qué medidas pueden tomar las instituciones para minimizar la aparición de estas dinámicas destructivas? Y, lo más inquietante, ¿hasta qué punto podemos confiar en nuestra propia moralidad? Esta investigación también nos invita a considerar el otro lado de la moneda. Si las circunstancias pueden convertir a una persona buena en un monstruo, también pueden transformarla en un héroe. En este sentido, Zimbardo destaca la importancia del heroísmo cotidiano, que implica resistir la presión social, actuar con empatía y defender la justicia incluso cuando resulta inconveniente o peligroso. Al reconocer que todos llevamos dentro el potencial tanto para el heroísmo como para la crueldad,
se nos presenta la oportunidad de cultivar conscientemente nuestras mejores cualidades. La historia ofrece numerosos ejemplos que respaldan estas ideas. Desde los crímenes cometidos por soldados ordinarios en tiempos de guerra hasta las acciones heroicas de quienes arriesgaron sus vidas para salvar a otros durante el Holocausto, el espectro del comportamiento humano es amplio y contradictorio. Analizar estos casos no solo nos ayuda a entender las fuerzas que impulsan nuestras acciones, sino que también nos obliga a confrontar nuestras propias vulnerabilidades éticas. La exploración del efecto Lucifer no se limita a los experimentos controlados ni a los eventos históricos. También plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de nuestras sociedades contemporáneas. Las estructuras de poder, la cultura del anonimato digital y la polarización social son terrenos fértiles donde estas dinámicas pueden manifestarse de formas insidiosas y, a menudo, imperceptibles. Por ejemplo, en el contexto de las redes sociales, la deshumanización se amplifica cuando las personas interactúan desde la seguridad de una pantalla. El anonimato puede desinhibir comportamientos crueles, transformando a usuarios comunes en acosadores cibernéticos o propagadores de odio. Este fenómeno, aunque diferente en escala, sigue los mismos patrones identificados por Zimbardo. La distancia emocional y la ausencia de consecuencias inmediatas fomentan el cruce de límites éticos. Además, el efecto Lucifer encuentra un paralelo inquietante en el funcionamiento de las instituciones. Desde corporaciones que priorizan las ganancias sobre la ética hasta sistemas judiciales que perpetúan la desigualdad, las estructuras burocráticas pueden actuar como catalizadores de comportamientos inmorales. Estas organizaciones, al igual que en el experimento de la prisión de Stanford, pueden despojar a las personas de su sentido de agencia, delegando la responsabilidad de sus actos en el sistema. Zimbardo advierte que, si no somos conscientes de estas dinámicas, corremos el riesgo de perpetuar un ciclo de deshumanización y abuso. Sin embargo, el poder de las circunstancias no significa que estemos condenados a repetir estos patrones. Uno de los aspectos más esperanzadores del trabajo de Zimbardo es su enfoque en la prevención y la intervención. Él propone estrategias prácticas para resistir el efecto Lucifer, como fomentar una cultura de cuestionamiento en lugar de obediencia ciega, promover la empatía a través de la educación y diseñar entornos que reduzcan las dinámicas de poder abusivo. Estas recomendaciones, aunque ambiciosas, destacan que el cambio es posible si se aborda tanto a nivel individual como colectivo. Otro elemento clave en este análisis es la noción del heroísmo cotidiano, que Zimbardo considera una antítesis directa del efecto Lucifer. Si bien los actos heroicos suelen asociarse con figuras extraordinarias, él argumenta que todos tenemos el potencial de actuar con valentía y compasión en nuestra vida diaria. Este tipo de heroísmo no requiere grandes gestos, sino la disposición a tomar decisiones éticas en situaciones pequeñas pero significativas. Un ejemplo de esto es la persona que defiende a alguien que está siendo acosado, aunque sea un completo desconocido. Este tipo de acciones, aunque aparentemente simples, tienen un impacto profundo en las dinámicas sociales y pueden ser contagiosas, inspirando a otros a hacer lo mismo. En el ámbito filosófico, las ideas de Zimbardo resuenan con conceptos explorados por pensadores como Hannah Arendt, quien acuñó el término la banalidad del mal para describir cómo personas comunes pueden cometer atrocidades cuando se despojan de su capacidad crítica. Durante el juicio de Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, Arendt observó que su comportamiento no parecía impulsado por un odio excepcional, sino por una conformidad burocrática y una obediencia sin cuestionamientos. Esta perspectiva complementa las observaciones de Zimbardo, subrayando que la maldad no siempre proviene de una intención deliberada, sino de la sumisión a sistemas que normalizan lo inmoral. Otro punto crucial es la influencia de la cultura en la percepción de la moralidad. Sociedades diferentes tienen normas y valores que definen lo que se considera aceptable o inaceptable, lo que significa que las dinámicas del efecto Lucifer pueden variar dependiendo del contexto cultural. Por ejemplo, en culturas colectivistas, donde el grupo tiene mayor importancia que el individuo, la presión social puede ser una fuerza aún más poderosa para moldear el comportamiento. Esto no implica que estas culturas sean intrínsecamente más propensas a la crueldad, sino que los mecanismos a través de los cuales opera el efecto Lucifer pueden adoptar formas distintas. Finalmente, el mensaje central del efecto Lucifer no es únicamente una advertencia sobre nuestra vulnerabilidad,
sino también un llamado a la autoconciencia y la acción. Zimbardo nos insta a mirar hacia adentro y reflexionar sobre nuestras propias predisposiciones. ¿Qué haríamos en una situación similar a la de los participantes de sus experimentos? ¿Seríamos capaces de resistir la presión o nos doblegaríamos ante las circunstancias? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para comprender nuestra humanidad y construir un futuro más ético. En última instancia, la obra de Zimbardo nos recuerda que la línea entre el bien y el mal no es una barrera infranqueable, sino un territorio ambiguo que todos podemos atravesar, para bien o para mal. Reconocer esta fragilidad no debe ser motivo de desesperanza, sino de responsabilidad. Al tomar conciencia de nuestras vulnerabilidades, también adquirimos el poder de elegir conscientemente quiénes queremos ser, incluso en las circunstancias más difíciles.